Sí, ya. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, bueno, recordándole un poco, comenzamos, ¿cierto?, con esta nueva unidad que tenía que ver con la electroestática, ¿cierto? Y de cierta forma también con la electricidad, ¿ya? La primera clase estuvimos viendo los conceptos de electroestática, ¿cierto? Cargas positivas, cargas negativas, etcétera, ¿ya? Hoy día, y esto de hecho lo vimos en la clase presencial con los que estuvieron, y si alcanzamos y lo vemos rápido, vamos al tiro a pasar a lo siguiente, ¿ya? Hoy día nos corresponde ver lo que significa un circuito eléctrico, ¿ya? Qué partes lo conforman, para qué sirve, eh, cómo puede ser un circuito, si abierto o cerrado, ¿cierto? Porque después nos correspondería, ¿cierto? Conocer los tipos de circuito, mixto, paralelo, en serie, ¿cierto? Y que al fin y al cabo está presente más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, en la misma luz de nuestras casas, ¿cierto? Las ampolletas, esas están conectadas a circuitos, ¿sí? Lo más probable es que sean circuitos mixtos, ¿ok? Entonces ahí vamos a ir viendo más o menos, ¿cierto? Las diferencias y las características de cada uno. Por eso les digo, si alcanzamos a revisar esto de la definición de circuito eléctrico antes, un poquito antes, les voy a mostrar, ¿cierto? Para ir adelantando lo que son los tipos de circuito, ¿ya? Entonces, espérenme que entra gente, ahí sí, ya. Entonces, por lo tanto, el objetivo de hoy día tiene que ver con conocer las principales características de los circuitos, ¿cierto? Y cuáles son los tipos de ellos o de estos, ¿sí? Partiendo primero, chiquillos, porque un circuito eléctrico, ¿cierto? Es una conexión de distintos elementos y en este caso tenemos la pila, el receptor y el interruptor. No siempre se utiliza un fusible, ¿ya? El fusible, de hecho, lo que hace es generar más energía, ¿sí? Como más rápido, ¿sí? Pero no siempre se utiliza porque muchas veces se sobrecalienta. Piensen que en estos cables se está transportando energía eléctrica, ¿cierto? De una manera muy rápida. Por lo tanto, al ser rápido ese movimiento de cargas, ¿sí? Recuerden que las partículas cuando se mueven así, eso ocurre, por lo tanto generan como un calor, ¿ya? Y en este caso obviamente no es bueno que en los cables se genere mucho calor, ¿sí? De hecho, bueno, también hay cables que son como, que, ¿cómo se dice? Que tienen como una gomita por fuera, ¿cierto? Que eso es lo que permite, ¿cierto? Aislar un poco esta temperatura que se irradia al interior, ¿ya? Porque la gran mayoría de los cables conductores obviamente son de cobre, ¿cierto? En su interior, pero por fuera están como, ¿cómo se dice? Forrados con plástico. Si miro para allá es porque estoy viendo un cable ahí que es así, pero no lo puedo sacar porque si no se me va a desconectar el cable de la tele. Entonces, como les digo, es importante, ¿cierto? Que cada uno de estos elementos que están en un circuito eléctrico, ¿cierto? Funcione, ¿ya? Y acá vamos a dejar de lado el fusible, como les decía, porque el fusible es una especie de acelerador de la energía, ¿cierto? Y no cumple, o sea, sí cumple la función, obviamente, pero dentro de los circuitos que nosotros vamos a observar y a conocer, no vamos a utilizar fusible, ¿ya? Entonces yo les decía que el circuito eléctrico, ¿cierto? Son elementos conectados entre sí, ¿cierto? Conectados entre sí y lo que producen es que se pueda hacer una circulación de corriente a través de ellos, es decir, por los cables, ¿sí? La corriente por lo general sale, ¿cierto? Desde un polo de la pila o la batería, avanza hacia el receptor, desde el receptor hacia el interruptor y después vuelve, ¿ya? Esa es como la circulación de la energía eléctrica o corriente eléctrica, ¿ya? ¿Cómo se compone un circuito? Que ya habíamos visto, ¿cierto? Lo más importante es el generador de corriente. Bueno, en realidad todos los elementos son importantes, pero uno de los más importantes, ¿cierto?
es el generador de corriente, que en este caso puede ser una pila o una batería, ¿ya? O u otro objeto. Por ejemplo, yo estoy haciendo un experimento en donde vamos a hacer prender una lámpara con un limón, una lámpara, o sea, una ampolleta de estas chiquititas con un limón. En vez de tener una pila, vamos a utilizar un limón, ¿ya? Y en ese caso ahí ese sería el generador de corriente, ¿ya? Entonces, pero las más, digamos, generales que se utilizan, ¿cierto? Son las pilas y baterías, ¿ya? Y el generador de corriente lo que hace es transformar la energía química de la pila o la batería en energía eléctrica, ¿ya? Y eso es lo que ayuda o hace que le da un funcionamiento al sistema, ¿sí? También tenemos los elementos conductores que son sumamente importantes, ¿ya? Por eso yo le hablaba de estos cables. Hay elementos que son de tipo aislantes y otros que son conductores de la electricidad, propiamente tal. Los que son conductores de la electricidad son todos los metales, ¿sí? El agua también es conductor de electricidad, pero más que de electricidad es de descarga eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, eh, si yo me bañé recién y abro el refrigerador, lo más probable es que me pueda dar la corriente. Sí, bueno, eso va a depender, ¿cierto?, de si el refrigerador, el tipo de corriente que está emitiendo. Es muy peligroso porque, como les digo, el agua es un excelente conductor de la electricidad, ¿ya? Pero obviamente no se utiliza en un circuito eléctrico y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, el principal conductor de electricidad en este caso, ¿cierto? Son los cables de metal, principalmente el de cobre, ¿ya? Entonces, claro, se transporta, digo, la electricidad a través de este cable, ¿cierto? Eh, pero hay otros materiales que son aislantes, que no sirven para transportar la electricidad. Por ejemplo, si yo quisiera armar un circuito con, no sé si ustedes conocen estas como hilos de PVC, que no sé dónde lo puedo se utilizan en esas máquinas de cortar pasto en la esquinera. Son unas líneas, unos hilos grandes de PVC, de plástico. Si yo quisiera, por ejemplo, utilizar ese material para conectarlo a un circuito eléctrico, lo más probable es que no me funcione, ¿ya? ¿Por qué? Porque el plástico es uno de los principales, chiquillos, aislantes de la corriente, ¿sí? Es decir, cuando hablo de aislante, quiere decir que es un material que corta, ¿cierto?, la circulación de la corriente, es decir, no deja que pase, que fluya, ¿sí? Aísla, ¿sí? Por eso el nombre, ¿ya? Y obviamente el conductor lo que hace es facilita el paso, ¿cierto?, de esta carga o de esta corriente eléctrica desde un polo, desde un lugar hacia otro lugar, ¿ya? Eso es súper importante. Tenemos también, claro, los aparatos que vamos a utilizar, ¿cierto?, para este circuito, ¿ya? En este caso, y por lo general, los circuitos eléctricos siempre se utilizan, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó, ampolletas, se me había olvidado el nombre. Utilizan ampolletas, pero también hay otros experimentos, por ejemplo, los ventiladores, esto que tiene la hélice, ¿ya? Eso también tiene un circuito eléctrico en su interior, ¿ya? También tiene un circuito eléctrico y se hace funcionar con esto mismo, ¿ya? La diferencia es que por ejemplo, se prende la ampolleta, pero en el otro hace funcionar digamos, la hélice, ¿ya? La hace mover, ¿sí? Entonces eso va a depender de lo que queramos, ¿cierto? Utilizar, ¿ya? Tenemos el interruptor, que también es súper importante porque cumple la función, ¿cierto?, de bloquear o permitir el paso de la corriente. ¿Y esto a qué se debe? Es, de cierta forma, como que permite o no que el circuito funcione, ¿sí? Porque si el interruptor está abierto, lo que quiere decir que esta corriente eléctrica va a salir, ¿cierto? Por lo tanto, no va a seguir su conducto normal, que por los cables conductores, ¿cierto? No va a seguir su recorrido normal. Por lo tanto, la corriente se desvió y no llegó al inicio,
¿ya? Entonces por eso es importante. Fíjense acá que estas son sí o sí partes que tienen que ir. Por ejemplo, yo les dejé una guía a su compañero el otro día, cuando fuimos presencial, que decía, por ejemplo, si yo conecto esta ampolleta, no sé, de un puro lado, ¿prende o no prende? ¿Por qué? Al final de la clase se las voy a mostrar, ¿sí? No sé si la subí aún al Classroom. Si no la he subido, la subo más tardar hoy día, ¿ya? Obviamente también tiene décima, ¿ya? Ahí, de hecho, hasta el momento recibió una sola, que es la de la Javi, ¿ya? Así que para que la vean, no está tan difícil, chiquillos, no está tan difícil. ¿Hay alguien que está con... era el patrón. Ya, como les digo, la guía no está tan difícil, es bastante sencilla, ¿ya? Y es una buena opción para ganar décimas, ¿ya? Ya, sigamos. Bueno, aquí resumiendo, ¿cierto? Un poco lo que ya hablamos, ¿cierto? Eh, 4 partes importantes de un circuito eléctrico: interruptor, cable, ampolleta, pila o batería. Sí o sí tienen que ir, ¿ya? Si falta uno de estos, lo más probable, chiquillos, es que el circuito no funcione, a no ser que, por ejemplo, la pila o batería se reemplace por otra fuente generadora de energía, como por ejemplo lo que les decía yo, ¿ya? Que se realiza un circuito eléctrico con limones. ¿Cómo se representan los circuitos? Y esto es súper simple, chiquillos. Por ejemplo, es la representación simbólica, ¿ya? Por ejemplo, este círculo con la X al medio siempre va a representar las ampolletas. Estas 2 rayitas, ¿cierto? De acá, fíjense, esta más gruesa y esta un poquito más delgada, van a representar siempre la pila, ¿ya? Y esto que está acá como una especie de 2 puntos, una rayita y puntos, ¿cierto? Va a representar el interruptor. En este caso, esta representación de este interruptor, lo que me quiere decir que el interruptor está abierto. Por lo tanto, en este circuito no se está traspasando la energía ni la corriente. ¿Por qué? Porque al estar abierto el interruptor, ¿cierto? Eso es lo que proporciona que la energía no vuelva, ¿cierto?, a la pila, sino que se libere perdiendo energía. Y obviamente eso va a producir de que la ampolleta se apague. ¿Cómo funciona en sí un circuito, chiquillo? Lo primero que ocurre, obviamente, al tener todo, tenemos todo conectado, ¿cierto? Lo primero que ocurre es que salen los electrones de este generador de corriente. Recordarles, chiquillos, que la única carga que sale desde el generador de corriente es electrones, que son cargas negativas, ¿ya? Independiente que la pila tenga un lado positivo y negativo, que es propiamente tal porque es así, lo que siempre sale de esta carga eléctrica, de este circuito, de esta pila, es electrones. No son ni neutrones ni protones, es decir, ni cargas positivas ni neutrales. Siempre son las cargas negativas conocidas como electrones, ¿sí? Eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Por lo tanto, salen de este generador, de esta pila, se transportan por el material conductor, ¿sí? Llegan a la ampolleta, ¿sí? Por ejemplo, si de la pila salieron 100 electrones, en la ampolleta se van a quedar 80 electrones para poder hacerla funcionar. Y los otros 20 electrones, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a ir y van a emigrar hacia el interruptor para poder volver al inicio. ¿Ok? Cuando emigran hacia el interruptor, aquí la importancia si el interruptor está funcionando, está permitiendo, ¿cierto? O está interrumpiendo el paso de los electrones. Es decir, si el interruptor está cerrado, estos 20 electrones van a poder seguir su viaje normal hasta volver a llegar a la pila y así volver a salir. Esto es cíclico. Pero si el interruptor está abierto, lo más probable es que esas cargas obviamente salgan del circuito y esto mismo va a proporcionar, ¿cierto? Que esta ampolleta se apague, ¿ya? Entonces, no todos los electrones o las cargas eléctricas se quedan posadas, ¿cierto?, en la ampolleta, sino que la gran mayoría, pero hay algunas que viajan,
¿sí? Circulan y vuelven al inicio, porque se tienen que volver a crear cargas, ¿ya? Entonces, bueno, y esto era lo que yo les mencionaba en un principio, ¿cierto? Estos son las partes, ¿sí? Las partes de los circuitos, pero que cumplen tres funciones específicas. Ya sabemos que las pilas o baterías son los que generan la electricidad, súper importante. Los elementos de control, que en este caso son los interruptores. ¿Por qué se le dice elemento de control? Porque obviamente es el que controla el paso o no paso, ¿cierto?, de la corriente eléctrica a través del circuito eléctrico, ¿ya? Y los receptores, obviamente, va a depender de lo que sea. Si quiero prender una ampolleta, si quiero hacer funcionar un motor, si quiero hacer funcionar una hélice, etcétera, etcétera, ¿ya? Se van a clasificar con respecto a su función, ¿sí? Y aquí lo que yo les decía, fíjense que la utilidad de un circuito eléctrico simple, que es el que estamos revisando, eh, lo podemos comparar, ¿cierto?, con el funcionamiento de una linterna, ¿ok? ¿Sí? También podemos hacer funcionar un ventilador, ¿ok? Tipos de circuitos, y aquí vamos como finalizando esta parte. Los tipos de circuitos que existen, estoy hablando propiamente tal si es abierto o cerrado, ya solamente eso, porque ahora vamos a ver de ahí, ¿cierto? Los otros tipos de circuitos, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿cierto? Mi simbología, ¿sí? En este caso, fíjense que acá hay una doble de esto de las pilas y por lo tanto eso quiere decir que esto no es una pila, sino que es una batería, ¿ya? El circuito abierto, chiquillos, es cuando la corriente eléctrica tiene una interrupción, ¿ya? Y en este caso, ¿por qué tiene una interrupción? Porque está abierto, porque fíjense que acá el interruptor no está permitiendo, de hecho, el paso de los electrones hacia la pila nuevamente. Lo que hace es que está abierto, por lo tanto, deja que se libere, ¿sí? Acá dice que, y les puse que hay una diferencia de potencial, pero no hay corriente. La diferencia de potencial siempre se va a dar en un objeto que tenga carga eléctrica, ¿ya? Siempre va a haber diferencia de potencial, ¿ya? La diferencia es que no existe corriente porque como está abierto el circuito, ¿cierto? El interruptor, eso provoca de cierta forma que la corriente se extinga, ¿ya? Versus al circuito cerrado, que sí funciona, que sí prende la luz, ¿cierto? No existe interrupción. Fíjense cómo se da cuando el interruptor y la simbología de cuando está cerrado. Es así, versus esta que es diferente, que está abierto, ¿cierto? Acá sí existe diferencia potencial y corriente. Bueno, como les decía, la diferencia potencial se puede dar, ¿cierto?, en ambos casos, porque eso es cuando hay cargas eléctricas, ¿ya? Pero en el caso de la corriente, ¿cierto? Aquí sí hay, porque no se interrumpe el paso, ¿cierto?, de estos electrones, ¿ya? Acá la siguiente actividad tenía como, de hecho se las voy a dejar para que ustedes la hagan después en el cuaderno para seguir avanzando, pero dice así, identificar el interruptor de acá. ¿Cuál es el interruptor? Fácil. ¿El interruptor se encuentra cerrado o abierto? Fácil. ¿Se podrá prender la ampolleta con el interruptor abierto? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Puede circular la corriente por este medio? Recuerden que aquí, miren, fíjense cómo está, ¿ya? Como les digo, ese se los voy a dejar, lo voy a subir hoy día como tarea, ¿cierto? Para que lo puedan hacer. Déjenme ver acá donde está el otro, para que vamos avanzando nomás. La guía, no la he subido todavía. Ya. Esperen un segundito, chiquillos. Un segundito. Que vamos a avanzar ya en lo otro.
como nos queda tiempo, y aquí está, perfecto. Ya, maravilloso. Ay, no se ve qué pasa. ¿No se ve lo que estoy compartiendo? No. No, ya. A ver ahora, espérenme. ¿Y ahora? Ay, ¿qué hice? Espérenme que no estoy viendo las cámaras. ¿Sí? Ya, genial. Ya. Chiquillos, bueno, como les decía, vamos a avanzar ahora en los tipos de circuito eléctrico específico. Bueno, este de hecho era el power que le iba a mostrar la próxima clase, pero considerando que avanzamos un poquito más rápido, voy a ir viéndolo, ¿cierto? Ahora quizá un poquito más rápido, para que alcancemos a verlo completo. Bueno, de hecho es cortito, así que en este siempre también empecé, espérenme, en este empecé haciendo como un resumen de lo que ya habíamos visto antes, ¿ya? Que, por ejemplo, qué función cumplía cada elemento, en este caso cada elemento del circuito eléctrico, ya sabemos que cable es conductor, este es el generador, este es el receptor y este es el interruptor que da el paso, ¿no?, de la corriente. Ya los símbolos de los circuitos también ya los vimos, ¿cierto? Fíjense acá. Esto por eso les digo que yo siempre en las clases siguientes, porque este era para la próxima semana, yo parto haciendo como un mini resumen de lo que vimos en la clase anterior para que para ponerlo en contexto, ¿ya? La pila, la batería es diferente, ¿cierto? La ampolleta es de esta forma, el interruptor, este interruptor está cerrado, ¿ya? Cuando está abierto está así para arriba, ¿ya? Los cables, acá está la representación del circuito, ¿cierto? Ya, y esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba, ¿cierto? De los conductores y los aisladores o aislantes eléctricos, ¿sí? Hay materiales que conducen bastante bien la electricidad, pero hay otros que no la dejan pasar, ¿ya? Eh, por ejemplo, y aquí hay una pregunta que les puse que decía, en los aparatos, ¿dónde podemos encontrar estos aislantes, ¿cierto? Por ejemplo, los cables, ¿sí? Eh, para aislar esta corriente, ¿cierto? Para que esta corriente no salga hacia el exterior, traen esa funda de plástico, ¿sí? Por ejemplo, acá, esta parte es la parte de la pila, ya la parte de arriba de la pila. Si ustedes miran una pila, la parte de arriba, fíjense que acá esto es el que conecta la corriente, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan alrededor hay una especie de material plástico que aísla un poco, ¿sí? Javi, dígame. Espérenme. Ya, ahí habilité el chat. Creo que eso era. Creo que ahí lo entendí. Ya. Ahí sí. Maravilloso. Ya. Entonces, chiquillos, como les digo, los elementos eléctricos siempre tienen alguna estructura que aísla esta energía, ¿ya? No siempre es netamente conductor, ¿sí? Porque obviamente si uno toca alguno de estos elementos, la idea es que no te dé la corriente, ¿sí? A ver. Y estaba escribiendo eso de las ampolletas, cable, todo eso. ¿Cuál pato está? ¿O no? ¿O la anterior? Bueno, en todo caso se lo subo hoy día mismo se lo subo al Classroom, ¿ya? A ver. Espera un poquito. Mm, no sé cuál era, Pato. También las personas que trabajan con los cables y todo eso ponen... Eso, súper Javi, es cierto.
porque los que trabajan, por ejemplo, sobre todo instalando los cables esos para la televisión y los que se suben a los postes, ¿cierto? Fíjense que ellos utilizan estos guantes especiales que son de goma, ¿ya? Primero guantes porque no pueden tener contacto directo con la electricidad y esos guantes son de goma principalmente porque aíslan la corriente, ¿ya? La que sigue de esta creo. A ver, esa, esa. Ya, pero Pato, en todo caso la voy a... ¿Esta? ¿La que está ahora? Esa, ya. O sáquele una foto rapidito para poder ir pasando, ¿ya? Y mientras voy a seguir hablando. Entonces, ¿en qué está? Ah, el ejemplo de la Javi, sí, es muy bueno, porque piensen que los que conectan los cables se suben a los postes, ¿cierto? Y en esos postes están conectados los cables digamos, de todas las casas, entonces los voltios que existen ahí son bastante altos y elevados, por lo tanto, una persona que recibe una descarga eléctrica de un poste puede llegar a morir, y de hecho han habido casos de gente, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás una persona se subió a un poste, no sé por qué, no me acuerdo por qué fue. Parece que estaba como medio loquito, pero no me acuerdo por qué fue, pero se subió a un poste y en una tocó el cable y cayó electrocutado. Y fíjense que eh, pasa algo súper, no es extraño, pero interesante es la palabra, ¿cierto? Con los pajaritos, porque ustedes lo han visto que los pajaritos se posan en los cables y no les da la corriente. ¿Saben por qué no les da la corriente? Porque en ese cable está corriendo una energía o una carga eléctrica que siempre es la misma. Por ejemplo, no sé, 10 volts está corriendo. Entonces el pajarito está bien ahí. Pero ¿qué pasa si el pajarito coloca su pie sobre otro cable y sobre el que ya tiene? Es decir, es como que haga esto, miren. Voy a dibujarlo acá. Por ejemplo, ya yo tengo el cable acá, ¿sí? Voy a hacer los dos cables al tiro, espérenme. Cable 1, cable 2, ¿ya? Entonces primero tengo aquí al pajarito, está ahí, feliz de la vida, ¿cierto? Sus dos patitas ahí, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si a este pajarito se le ocurre poner una patita ahí y una patita acá? Aquí en las dos. Espérenme, voy a ver el chat. Exactamente. Exactamente, Pato, tienen distintas corrientes y al pisar, por ejemplo, esta yo decía que tiene 20 y esta puede tener 10, y al pisar la otra que tiene distinta corriente se genera una diferencia de corriente, por lo tanto el pajarito estiró la pata. ¿Por qué cuando está en un cable no pasa nada? Porque no hay diferencia de corriente, ¿ya? Pero si él llegase a tocar otro cable y tocar el que ya estaba, lo más probable es que le dé una descarga eléctrica, ¿ya? Porque siempre que existe diferencia de corriente, se trata como de igualar, ¿cierto?, la carga, ¿ya? Para que quede en una carga estable, ¿sí? No puede existir esta diferencia de corriente. O acá se ceden electrones o acá se ganan electrones, ¿sí? Por eso se da esta descarga, ¿ya? Déjenme borrar ahora esto. Entonces, si un pajarito, ustedes los ven parados en un cable, es normal que no les dé la corriente, y no solo porque probablemente el cable sea aislante, sino porque no está teniendo una diferencia de corriente, ¿ya? A no ser de que este pajarito le dé, ¿cierto? Por posarse, ¿cierto? En dos cables distintos al mismo tiempo, y ahí ya no hay remedio, ¿ya? Fíjense acá, en la ampolleta, en la parte de abajo, tenemos esta parte que es aislante. El conductor vendría siendo la parte principal, que es donde se conecta, ¿cierto? Como al soquete, digamos. La parte exterior también es conductora de electricidad, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos este de acá que es como
De hecho, la punta del cable, en realidad, la punta del cable. Es como ese cable de, ¿cómo se dice? De cable, el de la tele, esos que son blancos, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? Por dentro tiene el cobre, ¿cierto? Y por fuera tiene el plástico, ¿ya? Y que el pájaro sabe que él y el cable tienen la misma carga de energía. De hecho, lo más probable es que sí, Maximiliano, lo más probable es que por instinto el pájaro sabe que tiene que solamente posarse en uno y no en dos, porque puede ocurrir algo, algo malo, ¿sí? Vamos a pasar estas porque eran ejemplos de aislantes. Vamos a pasar porque esto ya lo estábamos viendo para no quedarnos ahí retrasados. No, esto lo vamos a pasar. Ya, aquí está lo que me importa. Tenemos una de las principales formas, ¿cierto?, de circuito eléctrico. La primera forma de circuito eléctrico es el circuito en serie. Y si se fijan, cuando está en serie es que está una al lado de la otra, en la misma línea, ¿ya? Fíjense acá, chiquillos, que en este caso, fíjense que, ¿qué pasaría si una de estas falla o se echa a perder? A ver, espérenme. Ah, ya. ¿Qué pasaría si una de estas falla? Lo más probable es que si una de las ampolletas, cuando está en serie, falla, las demás van a fallar también. Por ejemplo, si falla la de al medio, va a producir, ¿cierto?, de que los electrones que están acá no puedan pasar hacia la tercera, ¿ok? Por lo tanto, obviamente, falla, ¿sí? El desplazamiento de la corriente, y aquí como lo pasé a PDF, este era Power, lo pasé a PDF y quedó horrible, así que no voy a mostrar ese, ¿ya? Entonces, importante de esto que están así, conectadas una al lado de la otra, en línea, ¿cierto? Exactamente, Javi, no sirve porque los electrones que hay salen del circuito, exactamente, sí. Y siempre están así, en serie, al lado, una al lado de la otra, siempre, porque vamos a encontrar esta otra que son circuitos en paralelo, ¿ya? Que si bien está como seguidita, pero fíjense que no está una al lado de la otra, sino que están en paralelo. Acá, si una ampolleta falla, las otras siguen funcionando. ¿Por qué? Porque fíjense que no están conectadas directamente. ¿Ya? Por lo tanto, si la energía sale acá y la del medio falla, la energía va a seguir circulando para acá. No existe una interrupción en el camino, porque la energía acá pasa, claro, pasa para acá, después se puede volver para acá, etcétera. Pero si acá pasa y pasa hacia allá, se queda hasta ahí, ¿cierto? Pero va a seguir la otro tipo de energía por acá, ¿ya? Ay, ¿qué hice? Va a seguir por acá, ¿sí? Hasta salir acá y volver a la pila, ¿ya? Por lo tanto, los circuitos en paralelos, si una ampolleta falla o se echa a perder, ¿cierto? Las demás van a seguir funcionando, ¿ya? Y finalmente podemos conocer un circuito mixto. El mixto es sencillo, fíjense, se mezcla el paralelo con el en serie. Aquí está, se mezclan ambos circuitos, ¿sí? Lo más probable es que si aquí se echa a perder esta ampolleta, las otras sigan funcionando porque la corriente puede circular por el otro extremo, ¿ya? Y eso no. Entonces, chiquillos, ¿queda alguna duda o consulta sobre lo que acabamos de ver hoy día? Hoy día mismo les voy a subir la guía esta que les dije, que hicimos en clase el otro día, ¿ya? Que hasta el viernes, con 5 décimas, chiquillos, ¿ya? Son 5 décimas, bastante, ¿ya? Como recordatorio, hay aún gente que me falta que me envíe el trabajo del huevo. Ya, yo les dije que si no me lo mandaban hasta ayer iba a poner la nota mínima. Ya voy a extender el plazo hasta el viernes. Sí, hasta el viernes lo espero. Recuerden que no solamente es el video más el informe y el informe es la respuesta de las preguntas. ¿Ya? Ya, chiquillos. Tía, yo tenía listo lo del huevo. Ah, ya no importa. En el video, Pato,
Ya, en el video, Pato, lo que tú tienes que decir es explicar qué es lo que ocurrió en el experimento. Es decir, por ejemplo, en este huevo, el huevo en vinagre, pudimos evidenciar que hubo un cambio en la capa del huevo y es porque ingresó un líquido externo, ¿cierto? Podemos decir que la capa del huevo es semipermeable, ¿sí? Por eso el líquido la pudo traspasar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ah, era hasta el 13 de septiembre. Ah, ya, perfecto. Entonces tienen tiempo, no me pesquen, tienen tiempo. Javi, no, está buena la guía, la revisé completa y está correcta. Así que está correcta y tiene las 5 décimas, súper. Claro, cambió de color y cómo explicarlo de una forma más científica, Pato. ¿Ya? Ya, chiquillos.